Amigas y amigos jubilados, pensionados y trabajadores que están próximos a retirarse. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima atención y que en verdad es fundamental, las semanas cotizadas que el Instituto Mexicano del Seguro Social pide para poder otorgar una pensión vitalicia. Tener una pensión vitalicia significa contar con un ingreso seguro de por vida, mes con mes, al llegar a la edad de retiro, pero para lograrlo hay que cumplir requisitos muy claros. Justo por eso el Seguro Social ha confirmado cuántas semanas exactas se necesitan para alcanzar este beneficio, y hoy vamos a explicarlo de manera sencilla, sin tecnicismos, para que cada quien sepa dónde está parado y qué puede esperar. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Durante décadas, millones de trabajadores han cotizado a este sistema, es decir, han aportado una parte de su salario para que al llegar a la edad de jubilación puedan recibir una pensión. La palabra cotizar significa que a lo largo de los años en que uno estuvo trabajando formalmente, el patrón y el propio trabajador estuvieron haciendo aportaciones al seguro social. Cada semana que se cotiza se va acumulando como un registro que sirve para calcular la pensión futura. En pocas palabras, mientras más semanas de cotización tenga una persona, más sólido será su derecho de la pensión. Para entender cuántas semanas se necesitan, hay que recordar que en México existen dos leyes distintas que regulan las pensiones. La ley de 1973, que aplica para quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. La ley de 1997, que aplica para quienes comenzaron a cotizar a partir de esa fecha. La diferencia es muy importante porque dependiendo en qué régimen esté cada persona, cambian los requisitos y también la forma en que se calcula la pensión. Si usted comenzó a cotizar antes de julio de 1997, pertenece a la ley de 1973. Bajo este régimen, el requisito mínimo para tener una pensión vitalicia es contar con 500 semanas de cotización. Este número, aunque suena bajo comparado con el actual, era suficiente en aquel tiempo porque la forma de calcular la pensión estaba más enfocada en el salario y la edad de retiro que en las semanas acumuladas. Un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona trabajó de manera formal durante 12 años, acumulando un poco más de 600 semanas. Aunque sus salarios fueron modestos, al llegar a los 60 años puede solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada y a los 65 años la pensión por vejez. Gracias a esta ley de 1973, cumple con el requisito básico de semanas. Para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, aplica la ley de 1997. En este régimen, el número de semanas es mucho mayor. Se necesitan 1000 semanas cotizadas como mínimo para poder obtener una pensión vitalicia. Esto equivale a casi 20 años de trabajo formal, interrumpido. Si lo vemos en un ejemplo práctico, una persona que ha trabajado durante 25 años de forma constante, acumulando 1300 semanas, y si cumple con el requisito y puede solicitar una pensión vitalicia bajo la ley de 1997. En cambio, alguien que trabajó solo 10 años y luego dejó de cotizar acumularía unas 500 semanas, lo cual no es suficiente en este régimen y, en consecuencia, no podría acceder a una pensión vitalicia, sino solo a lo que haya ahorrado en su cuenta de Afore. El requisito de semanas cotizadas se acompaña también de la edad. El Seguro Social establece lo siguiente: a los 60 años se puede solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada, a los 65 años se puede solicitar la pensión por vejez. En ambos casos es necesario cumplir con las semanas mínimas y además ya no estar trabajando en un empleo formal registrado en el Seguro Social, es decir, se debe estar dado de baja para que el trámite pueda proceder. La pensión vitalicia es un ingreso seguro que se recibe cada mes de por vida. Además, según el caso, este beneficio puede extenderse a la viuda, viudo o hijos menores en caso de fallecimiento del pensionado,
Por ejemplo, don Pedro trabajó 30 años, acumulando más de 1.200 semanas y se jubiló bajo la ley de 1973. Desde que cumplió 65 años, recibe mes con mes su pensión vitalicia. Al fallecer, su esposa recibe la pensión de viudez. Este es el valor de tener asegurado un derecho vitalicio que trasciende incluso a la familia, no solo en las semanas y la edad cuentan. El monto final de la pensión depende de dos factores: el promedio del salario base de cotización de los últimos 5 años trabajados, el régimen bajo el que se pensiona la persona. En la ley de 1973, el cálculo resulta más benéfico, pues garantiza un pago vitalicio ajustando a dos promedios. En la ley de 1997, además de las semanas, influye el ahorro acumulado en la Afore y la modalidad de retiro que se elija, como renta vitalicia o retiros programados. Al momento de tramitar la pensión vitalicia, el Seguro Social pide documentación básica que conviene tener preparada: identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada, CURP, número de seguridad social, comprobante de domicilio, estado de cuenta de la Afore con una antigüedad no mayor a 6 meses, documento que acredite las semanas cotizadas, que se puede obtener en línea o en una subdelegación. Llevar tanto los originales como copias agiliza el trámite. Ejemplo de la vida real. Pensemos en doña María, quien comenzó a trabajar en una fábrica textil en 1985 y cotizó durante 20 años. Al llegar a los 60 años acumuló cerca de 1.000 semanas. Ella pertenece a la ley de 1973, por lo que cumple con el requisito de 500 semanas. Gracias a eso, pudo solicitar su pensión vitalicia por cesantía en edad avanzada. En cambio, su hijo, que empezó a trabajar en 1998, pertenece a la ley de 1997. Aunque ya lleva 15 años de trabajo, todavía no llega a las 1.000 semanas requeridas. Esto significa que deberá seguir cotizando algunos años más para alcanzar el derecho a una pensión vitalicia. ¿Qué hacer si no se cumplen las semanas? Si una persona no logra reunir las semanas mínimas, existen dos caminos: solicitar una negativa de pensión, lo cual permite retirar el dinero acumulado en la Afore en una sola exhibición. Seguir cotizando de manera voluntaria hasta reunir las semanas necesarias. Por ejemplo, un trabajador que lleva 900 semanas bajo la ley de 1997 puede seguir aportando por su cuenta para alcanzar las 1.000 requeridas. Es un esfuerzo adicional, pero puede marcar la diferencia entre tener una pensión vitalicia o depender solo de los ahorros. Hoy en día, cualquier trabajador puede consultar sus semanas cotizadas en el portal del Seguro Social. Hacerlo con anticipación es fundamental para no llevarse sorpresas a la última hora. Conocer el número de semanas acumuladas permite tomar decisiones, seguir trabajando un poco más, hacer aportaciones voluntarias o, en caso de no llegar, prepararse para la devolución de recursos de la Afore. El Seguro Social ya lo confirmó. Para tener derecho a una pensión vitalicia se necesitan 500 semanas, si usted pertenece a la ley de 1973, y 1.000 semanas si está bajo la ley de 1997. Además, debe cumplir con la edad mínima de 60 o 65 años, según sea cesantía o vejez. Este requisito es la base para garantizar un ingreso seguro de por vida. No se trata solo de números, sino de la tranquilidad de saber que después de años de esfuerzo, el trabajador contará con un sustento económico estable para él y su familia. Amigas y amigos, tener claro cuántas semanas se necesitan para una pensión vitalicia es una información que no puede quedarse guardada. Compártala con sus compañeros, con sus familiares y con quienes están próximos a jubilarse. Revisen sus semanas cotizadas, organicen sus documentos y asegúrense de cumplir con los requisitos. Recordemos que la pensión es un derecho por los años de trabajo y nadie debe quedarse sin saber qué le corresponde. Infórmese, comparta y ayude a que más adultos mayores tengan la certeza de un retiro digno y seguro.